Les invito, hermanos, a abrir sus Biblias y quiero que me acompañen al libro de Éxodo. Libro de Éxodo, capítulo 10, vamos a leer los dos primeros versículos, 1 y 2 del capítulo 10 del libro de Éxodo. Cuando usted lo tenga, me dice amén. Vale, ¿lo tenemos, hermanos? Bien, vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y con su Santo Espíritu. Dice la palabra del Señor en Éxodo capítulo 10, verso 1, Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos para mostrar entre ellos estas mis señales. Verso 2, y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Jehová. Amén. Pueden sentarse los que están de pie y vamos a orar, a entregarle este tiempo al Señor. Querido Dios Todopoderoso, Señor, te hemos honrado, Señor, desde esta mañana. Siempre lo hacemos, pero en esta mañana te hemos honrado aquí en el templo, cantando cánticos para ti, mi Señor, que salen de lo más profundo de nuestro corazón. Esperando, Dios amado, Rey amado, Espíritu Santo, que los hayas recibido, mi Señor. Gracias, Dios, porque una vez más nos unes para escuchar tu palabra, esa palabra toda poderosa y bendita que es la que nos habla, la que nos cambia, la que nos renueva, la que nos transforma y cambia nuestros corazones cada día. Te ruego, Dios Altísimo, en el nombre de Jesús, que tú puedas hablarnos en esta mañana y que esa palabra quede sembrada en nuestro corazón y que esa palabra nos sirva cada día, Señor, para recobrar nuevas fuerzas en ti, Dios de los cielos. En el nombre de Jesús, gracias, mi Señor, llévate de este lugar lo que no te glorifica, lo que no te agrada, llévatelo de este lugar en el nombre de Jesús. Declaramos tu presencia en esta hora, declaramos que la bendición tuya está sobre nosotros y, Señor, te decimos que te amamos con todo nuestro corazón. Gracias, capacítame, lléname de tu espíritu para yo poder predicar esta tu palabra. Que seas tú, que no sea yo el que hable. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, antes de compartirles estos dos versículos que hemos mencionado, que hemos leído, yo quiero a manera de introducción poderles compartir algo que para mí ha sido muy triste, que para mí ha sido muy doloroso y aún siento el dolor en mi corazón. No sé cuántos de los presentes, de los que están aquí, pudieron haber escuchado por los medios, las redes sociales, la muerte de esta familia pastoral. Bueno, el día 29, domingo pasado, hace 8 días, esta familia le sirvió al Señor como siempre lo hacía. El pastor predicó, estaba la iglesia llena, terminó la reunión y ellos decidieron ese día tener ese tiempo en familia como debe ser. Han ido para un restaurante de aquella localidad y cuando ellos están ahí en ese restaurante, vienen 2 maleantes, 2 sicarios y los acribillan a sangre fría, a quemarropa, sin mediar palabras. Fue una masacre horrorosa, terrible. Y yo sentí en mi corazón ese dolor. Hermanos, intentaré compartir la palabra porque a eso he venido. Pero fue muy duro para mi vida. He llorado porque sentí eso como si fuera mi propia familia. Y Dios me hizo ver, me hizo comprender de que el amor de Dios, el vínculo del amor que nos une a nosotros es mucho más fuerte que la propia familia.
Por lo menos así lo he sentido yo. Y hermanos, es como si me hubieran quitado a un hijo, a una madre, a un padre. Lo siento, pero yo lo tengo que decir así. Lo sentí mucho más fuerte. No pensé, de todo corazón se lo digo, que no se pudiera amar tanto a la familia de la fe. Y esta familia, pastor, su esposa y sus 2 hijos, él de 18 años y la hija de 23 años, fueron masacrados terriblemente, hermanos. Murieron sirviéndole al Señor. Murieron haciendo lo que había en sus corazones, el deseo de servir siempre. Por eso, iglesia, aquí insistimos siempre. Si tú le vas a servir al Señor, hazlo de corazón. Que nazca de tu corazón, no porque te lo impongan, sino porque nace de tu corazón. Y hermanos, yo necesitaba respuestas, porque yo soy un humano como tú y yo, como cualquiera de ustedes. Tengo sentimientos, tengo preguntas y también quiero respuestas de parte de Dios. Y yo le preguntaba al Señor, ¿por qué, Señor? Por eso es el título de la predicación hoy. Esta predicación yo ya la había predicado hace 2 años, pero hoy la vuelvo a compartir. ¿Por qué, Señor? Y yo comenzaba a plantearle preguntas al Señor y a decirle por qué ocurrió esto, por qué de esa forma, porque lo doloroso es la forma. Está bien que todos vamos a morir de una forma o de otra, pero es la forma en que esta familia murió, y todos 4 de golpe. Y buscaba yo respuestas en la palabra, el Señor me llevaba a una parte, a otra. Yo no quedaba tranquilo con lo que leía, yo no quedaba tranquilo. Pero el Señor me hacía recordar cosas y me hacía ver que así como esa familia murió desastrosamente, atrozmente, muchos hombres y mujeres dejaron la vida por el Señor también. Muchos hombres lo dejaron por el Señor. El mismo Señor Jesucristo. Porque Él también fue masacrado, de otra forma, pero masacrado. Me llevaba también a Juan el Bautista. Me llevaba a Esteban también. Y entonces cuando voy recordando todas estas historias, comienzo ya como a respirar mejor, como a sentirme mejor. Pero luego el Señor me lleva a este versículo que quiero compartir con ustedes, mis hermanos, y ya podemos ir entrando en el tema, que es el que está en el Evangelio según Mateo capítulo 10, verso 28. Evangelio según Mateo capítulo 10, verso 28, dice así la palabra del Señor. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y esto fue lo que a mí me calmó, hermanos. Se lo digo de corazón. Y yo intento, como todos los que predicamos la palabra del Señor, predicar lo que vivimos. Y esto lo he vivido. Y por eso lo comparto, hermanos. Nuestro cuerpo es una fachada. Lo más importante es lo que está dentro de nuestro cuerpo. Lo más importante es nuestra alma, porque esa es la que va a dar cuentas al Señor. Esa es la que va a estar allá en la presencia del Señor, si es que en verdad hemos nacido de nuevo, si es que en verdad tú te has arrepentido de verdad y de corazón. Pero es la que va allá. Y el cuerpo puede ser maltratado, el cuerpo puede ser lacerado, el cuerpo puede ser humillado, lo que tú quieras, pero el alma es la que debemos conservar y mantener en santidad. El por qué, Señor, humanamente reclamado, se convierte de parte de Dios en un para qué espiritualmente afirmado. Luego lo entenderemos. Lo repito. El por qué, Señor, humanamente reclamado,
se convierte de parte de Dios en un para qué espiritualmente afirmado. Luego lo entenderemos. Tengo preguntas, y ya entro en el tema, que no tienen respuesta. Seguramente algún día tú le has planteado al Señor preguntas que tú no tienes la respuesta. A lo largo de nuestras vidas, sobre todo cristiana, hemos hecho muchas preguntas que no han sido respondidas. Y terminamos diciendo, no lo entiendo. He pasado por circunstancias extremas que Dios podía haber evitado que pasara. No lo entiendo, Señor. Le he servido, le he buscado, he dejado comodidades por seguirle y aún así sigo experimentando situaciones incómodas, presiones, momentos en los cuales no sabía si iba a salir o no. No lo entiendo. He vivido situaciones que sinceramente me han tentado a tirar la toalla, a desmayar. Como Pedro muchas veces, en muchas ocasiones, he querido dejar el llamado y volver a la antigua vida, al viejo oficio, a la vida cómoda. Estoy hablando de preguntas que nos hemos podido hacer a lo largo de la vida cristiana. Ahora, el que no haya hecho esta serie de preguntas, pues luego hablamos y me da la fórmula o algo porque yo creo que las hemos hecho. Como Jacob, he luchado mucho con Dios, discutiendo con Él, preguntándole cosas, pidiéndole explicaciones. Porque honestamente, hermanos, hay muchas cosas que aún no entiendo. Muchas veces mis oraciones han sido, ¿dónde está Dios? ¿Qué estás haciendo, Dios? ¿Por qué, Dios? Hermanos, hay preguntas de las cuales no tenemos respuesta. ¿Por qué preguntamos las cosas? ¿Por curiosidad? ¿Por ignorancia? ¿Por necesidad? ¿Por costumbre? El preguntar es parte de nuestra vida diaria y más de nuestra vida cristiana. Creemos fácilmente en nuestras frustraciones y desengaños. La mente nos transporta a ese vacío de ansiedad del que salir requiere un gran esfuerzo. No nos explicamos cómo llegamos a esas situaciones. A veces tampoco tienen explicación. Puede que nos hagamos excesivas preguntas acerca de todo, o que pretendamos que todo sea lógico, o que tenga alguna razón, pero por supuesto una razón que entendamos. Todo lo que no es lógico en nuestro pensamiento no lo vemos como una respuesta, solo como un problema. No nos gusta estar en situaciones que nos agobian y nos gusta dar respuesta a todo. ¿Te has hecho, iglesia, preguntas de estas? Hubieron personas en situaciones difíciles. Creo que Job no preguntaría ¿por qué, Señor? Cuando dijo, ¿cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Hazme entender mi transgresión y mi pecado. ¿Por qué escondes tu rostro y me cuentas por tu enemigo? ¿Cree que Abraham, cuando escucha la voz de Dios pidiéndole a su hijo, no diría un por qué, Señor? ¿Cree que Adán, al ver a Caín y verle sus manos manchadas de sangre de su hermano, no preguntaría por qué, Señor? ¿Acaso Jacob no se quejaría cuando perdió a José y diría, ¿por qué, Señor? ¿Cree que Ezequiel no tendría un por qué, Señor, cuando Dios le quitó a su mujer solo para darle una lección al pueblo de Israel? Esto se está poniendo cruel, hermanos, pero es así. ¿Cree que Oseas no preguntaría en más de una ocasión por qué, Señor, cuando veía que la prostituta con la que Dios le ordenó que se casara se iba tras otros hombres mientras él tenía que quedarse cuidando a sus hijos? Gloria a Dios. ¿Has preguntado a Dios alguna vez por qué, Señor?
Sí hemos preguntado. No lo entiendo. Hay cosas que no logro entender. Eclesiastés capítulo 11, quiero que lo leamos juntos. Eclesiastés capítulo 11, verso número 5. Eclesiastés capítulo 11, verso número 5. Como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Muchas de las cosas, querida iglesia, vamos a ser ignorantes de ellas, porque el Señor seguramente se las tiene reservadas para Él y no nos las va a dar. Muchas veces me he podido sentir incomprendido por Dios, pero el Espíritu Santo, que conoce el corazón, que conoce mi corazón, me lleva a este otro versículo. Evangelio según Mateo capítulo 27, verso 46. Evangelio según Mateo capítulo 27, verso 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El mismo Jesús se sintió desamparado. El mismo Jesús estaba ahí solo. ¿Dónde estaban sus discípulos? ¿Dónde estaban las multitudes que le acompañaron? Estaba solo. Tú y yo estamos solos ante situaciones que necesitamos y que Dios permite que estemos solos. Yo he estado en situaciones, queridos hermanos, que en medio de multitudes, en medio de familia, he estado solo. Porque el Señor lo ha permitido y así lo ha determinado el Señor para darnos lecciones, para aprender, para hacernos ver cosas que en multitudes, en reuniones que estamos, no nos puede enseñar. Jesús sabe, Él conoce, Él comprende y Él sí que nos entiende. Tal vez siguen habiendo cosas que no entiendo, cosas que quizás nunca llegaré a comprender, pero hay algo que sí entiendo, querida iglesia, y que tú seguramente con el Espíritu Santo debes entender, que nunca Dios se equivoca, que Dios siempre está con nosotros, que Dios siempre tiene la razón, que Él tiene un propósito con mi vida y con tu vida, que sus promesas son verdades, que son sí y amén. Que Dios comenzó la obra en mí y ha prometido acabarla. Que el Dios en el cual yo creo nunca ha perdido una batalla. Y eso nos debe llenar de fortaleza. En medio de la incertidumbre, en medio del caos que tú y yo podamos estar pasando, eso nos debe llenar de fortaleza. El por qué, Señor, humanamente reclamado se convierte de parte de Dios en un para qué espiritualmente afirmado. No siempre Dios responderá cuando preguntes. ¿Por qué? Pero sí estoy seguro que hay un para qué. Número 1, para mostrar mi poder. Verso 1 del Éxodo capítulo 10 que leímos. Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos para mostrar entre ellos mis señales, para mostrar mi poder. Estaban las plagas ahí, Faraón terco, duro de servir, de corazón, no entendía. No quería dejar ir al pueblo de Dios y Dios en medio de esa terquedad pues trae más terquedad a él, le endurece su corazón. Pero Dios le endurece ese corazón para poder más adelante ver las maravillas de Dios.
para ver que Dios, en medio de esos corazones duros, Dios puede hacer cosas grandes. Entonces, la palabra para en el hebreo significa propósito. Entra en la presencia de Faraón, entra en la prueba, entra en el horno, entra en el juego, entra en las aguas, porque ahí es donde está lo duro. Ahí es donde está el problema. Ahí es donde hay que saber en quién hemos creído o no. Porque tengo el propósito de mostrarle mi poder. Esto es lo que le está diciendo, entre otras palabras, Dios a Moisés. Entra en la presencia de Faraón. Entra en ese corazón duro. Entra en ese corazón terco. Entra en esa prueba. Entra en lo más duro. Porque ahí mi gloria se va a manifestar. Porque mis maravillas se van a ver ahí, en esas circunstancias. Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Será que las obras de Dios no se manifiestan en un hombre sano? Sí, claro, gloria a Dios. Pero es que mejor es así. Porque Dios tiene propósitos. Dios tiene propósitos. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y Marta, su hermana. María, cuyo hermano era Lázaro, estaba enfermo. Fue la que ungió al Señor con perfume y le ungió los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Ahora preguntamos, si el Señor dijo que esa enfermedad no era para muerte, ¿por qué murió? Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. Pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. La lógica es esta. Si el Señor hubiera estado ahí, seguramente Lázaro no había muerto. Esa era la lógica de Marta y María y de muchos de nosotros. Si usted va al médico oportunamente, pues puede tener una receta favorable y puedes sanar de esa enfermedad que está empezando. Pero si usted tarda, seguramente va a ser imposible. ¿Para qué, Señor? ¿Para qué? Podría haber preguntado Marta. O sea, podría haberle decidido: pero ya has venido tarde, Señor. Ya mi hermano está muerto, está ahí. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego? ¿Recuerdan el ciego que estábamos hablando ahora? ¿No pudo haber hecho también que Lázaro no muriera? Y nosotros podíamos responder: sí, lo había podido haber hecho. Pero entonces, ¿qué hubiera pasado? No se habrían escuchado las palabras: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Solamente esas palabras se pueden escuchar cuando la persona está muerta. No se habrían oído las palabras, Lázaro, ven fuera. No se habrían oído las palabras: y el que había muerto salió. Cuando pasamos por situaciones que no logramos entender y decimos al Señor: ¿por qué? El Señor nos responde: para mostrarte mi poder. Número 2, para que lo cuentes a tus hijos. Verso número 2 de Éxodo 10:2. Solamente estamos en esos 2 versículos, vamos a leer el 2. Y para que cuentes a tus hijos. Primer punto era
para mostrarle mi poder, para mostrar mi poder. Segundo, y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos. ¿Cuántos tienen nietos? Las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Jehová, que yo soy Dios y que no hay otro que pueda hacer las cosas como las hago yo, dice el Señor. Dios le dijo un día también a Abraham, o refiriéndose a Abraham, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Dios conocía el corazón de Abraham, y él sabía que él no se iba a callar, que él lo que recibía de Dios lo iba a transmitir. Hubo una generación que no, a partir de la muerte de Josué, esa generación nueva que se levantó no conoció a Dios. Y por eso Dios en esta mañana te quiere decir a ti y a mí que lo poco, lo mucho que sepas del Señor, lo que has oído de Él, lo que has vivido, experimentado en Él, lo cuentes a tus hijos, lo cuentes a tus nietos, lo cuentes a tu familia, lo cuentes a tus vecinos, lo cuentes ahí a los compañeros de trabajo, a los compañeros de oficina donde estás, en la escuela, en la universidad donde estás. Cada circunstancia, cada problema, situación difícil por la que Dios permite pasar, tiene un propósito. Y eso no se nos puede borrar de la mente. Aunque nos duela lo que estemos pasando, eso tiene un propósito. Uno, mostrar su poder. Dos, que cuentes a tus hijos, nietos, amigos. Salmo 78, vamos a leerlo. Salmo 78. Salmo 78. Vamos a leer a partir del verso 1. Escucha, pueblo mío. ¿Cuántos son pueblos de Dios aquí en esta mañana? Mi ley, inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres no las contaron, no las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Esta familia murió masacrada, pero la palabra tiene que continuar. La palabra tiene que seguir siendo predicada. Y aquella iglesia que quedó ahí desolada, seguirán adelante. Dios pondrá a alguien. Dios pondrá palabra y ellos seguirán compartiendo la palabra. Gloria a Dios. Y paso al número 3, que se encuentra ahí mismo en Éxodo capítulo 10, en el verso 2. Para que sepáis que yo soy Dios. Esa es la firma de Dios. Y ya no se tiene que hablar nada más. Si lo dijo Dios, es porque es así. Nos acomodamos cuando todo nos va bien. Dejamos de buscar a Dios, de leer la palabra. Comenzamos a depender de nuestras habilidades, de nuestros propios recursos. Y Dios permite circunstancias en nuestras vidas para recordarnos que sin Él nada podemos hacer. Sin Él nada podemos hacer, iglesia. Dios va a mover
en nosotros lo movible para que quede lo inconmovible. Dios te va a mover circunstancias en tu vida que te van a doler, que van a ser un dolor para ti, pero que son necesarias que se muevan para Él saber cuáles son las inconmovibles. Y deben de quedar las inconmovibles. ¿Cuál es la inconmovible? La fe. Eso no se puede mover, hermanos. Pero Dios va a probar. Dios va a probar porque ¿cuántos saben que Dios prueba? Si usted se va a comprar un coche de segunda mano, tú vas y lo pruebas primero, ¿sí o no? Si tú te vas a comprar un apartamento, pues lo miras por internet, pero va físicamente a mirarlo, a ver las características, cómo está. Amén. Pues Dios también quiere probar a su pueblo. Dios también prueba a su iglesia. Y muchas cosas que usted tiene como atesoradas en tu corazón van a ser movidas para que lo único que quede atesorado en tu corazón sea la fe en el Señor Jesucristo. Fue en los momentos más difíciles que muchos de nosotros hemos conocido a Dios. Muchos hemos pasado por situaciones en nuestras vidas que sin ella posiblemente no hubiéramos conocido a Dios y su poder. Porque es muy fácil, sí, creer en Dios, pero creerle a Dios y hacer lo que Él quiere que hagamos ya es otro terreno. ¿Cómo puedes conocer a un Dios sanador sin pasar por la enfermedad? Oramos por los enfermos, gloria a Dios, porque eso nos toca y hay que hacerlo. Pero a veces Dios permite la enfermedad para poder que nosotros le conozcamos a Él. ¿Cómo hubiera conocido a un Dios proveedor sin haber pasado nunca por la necesidad económica o por la escasez? ¿Cómo conocer a un Dios que guía sin nunca haber estado perdido o confundido? Dios permite circunstancias adversas para que le conozcamos. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en Él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Y ustedes conocen la historia. Esta mujer nunca hubiera conocido a Jesús, ni tampoco estos hombres, si ella no hubiera pasado por ciertas circunstancias. Voy terminando, hermanos. No les quiero cansar. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Habría podido Job decir esto si no hubiera pasado por donde pasó? ¿Por qué, Señor? Porque tengo un propósito contigo. Porque estás en mis planes, iglesia, dice el Señor. Porque estás aprendiendo a confiar en mí. Cada prueba, cada dificultad, cada golpe de martillo tiene que hacerte recordar que estás en las manos de Dios. Que Dios aún no ha acabado contigo ni conmigo. Que Dios te escogió para que le conocieras y le sirvieras. Que el propósito que Dios tiene contigo es tan grande que necesita tiempo para prepararte. 40 años duró el pueblo de Israel para prepararlos. Y aún así les costó. ¿Cuánto tiempo el Señor tardará en nosotros? Depende de ti, depende de mí. Cierra sus ojitos delante del Señor y no sé, medita en esta palabra. Yo creo que a mí el Señor me ha hablado. Yo tenía otra predicación para hoy y Dios lo sabe que es así. La estaba preparando, pero llega este acontecimiento, lo que pasó con esta familia, y hasta ahí se acabó y Dios puso algo fuerte en mi corazón para volver a compartir esta palabra.
Y yo creo que era necesaria, sobre todo para mí. Y yo sé que para muchos de ustedes también. Bendito Dios del cielo. Te amamos, Señor. Ese amor, mi Señor, que tú nos has dado, ese amor es el que nos une como familia espiritual, como familia de la fe. Y viene a ser tan grande, mi Señor, que cuando verdaderamente lo sentimos, entendemos el valor de ese amor. Gracias, Padre, por tener misericordia de cada uno de nosotros. No sabemos, Señor, cómo tú nos vas a llamar a tu presencia. No lo sabemos, Señor. Eso solamente lo sabes tú. Pero, Señor, queremos estar preparados. La palabra de anoche, Padre, hermosa. Iglesia, necesitamos levantar esos altares arruinados, muchos de ellos que están. La venida del Señor es eminente. La venida del Señor está a las puertas. Y necesitamos buscarle hoy más que nunca a Él. Necesitamos levantar esos altares que antes estaban vivos, que antes estaban con fuego real, pero que han menguado. Señor, ayúdanos, Señor, a creer cada día más y más en ti. Aumentanos la fe, la confianza en ti, Señor. No nos desvíes, que nuestra mirada no se desvíe, mi Señor, de tu rostro. Que pongamos nuestros ojos en ti cada día, mi Señor. Porque tú vas a seguir moviendo lo inmovible para que solamente quede lo inconmovible, lo que no se puede mover, que es la fe en Cristo Jesús. Gracias, Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Dios, porque eres fiel. Gracias porque eres bueno. Termina la obra en cada corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor.